Paz, amigos de la inversión refinada. Hoy vamos a analizar un documento que en los últimos días ha generado muchísima atención en la comunidad de XRP. Se leen titulares en todas partes como el FMI confirma XRP. XRP será parte del nuevo sistema financiero. Pero, ¿qué es lo que hay realmente detrás de todo esto? Quiero decir, eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy un poco más en detalle porque este documento fue publicado precisamente por el Fondo Monetario Internacional, entre otros por Tobias Adrian, que es básicamente el consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital, es decir, justamente el departamento que se ocupa de todo el sistema financiero global. Y hay algo que también hay que tener en cuenta. Quiero decir, este tipo de instituciones normalmente no hacen publicidad de criptomonedas individuales, ni las exageran ni nada por el estilo. Por eso, en mi opinión, vale la pena echar un vistazo más detallado a esto. Si ya se menciona una red allí, ¿significa eso automáticamente que XRP es el futuro? No, por supuesto que no. ¿Sigue siendo interesante la mención? En mi opinión, definitivamente sí, porque al final hoy en día se trata menos del propio coin, por así decirlo, y mucho más de la infraestructura que hay detrás. Antes de empezar, por supuesto, pásate por el Crypto Campus, monetendave.com o CryptoRadar24.d. Ahí pueden revisar los precios cada mañana, consultar análisis y mucho más. En este sentido, diría que continuemos con el video, pero primero echemos un vistazo al documento. Quiero decir, lleva el título The Rise of Tokenization, o sea, el auge de la tokenización. En él, el FMI se ocupa de la cuestión de cómo los activos podrían representarse digitalmente en redes blockchain en el futuro. Y precisamente este documento está generando actualmente discusiones extremas. Sin embargo, no es porque de repente se promocione XRP ahí, sino porque el XRP Ledger aparece como ejemplo en todo esto, y eso es lo que vamos a analizar hoy en detalle. Lo interesante es que el XRP Ledger se menciona exactamente una sola vez en todo el documento. Ahora uno podría decir, bueno, Dave, eso no es nada especial. Quizás fue casualidad a primera vista. Tal vez también sea así. Pero también hay que ver que el FMI en general menciona muy pocas redes. No se trata de una lista enorme con cientos de blockchains, donde cada uno aparece en algún lugar y siempre hay material para que diferentes proyectos lo mencionen de forma positiva. Por eso considero que la mención es definitivamente muy interesante. No porque sea una recomendación de compra o algo por el estilo, sino porque simplemente muestra que el XRP Ledger también se tiene en cuenta en aplicaciones institucionales o en general en todas estas aplicaciones y que poco a poco se va obteniendo más información y se habla más al respecto. Sin embargo, en mi opinión, lo más importante es el contexto general. El FMI no habla aquí de especulación ni de objetivos de precios, sino que simplemente describe ejemplos prácticos. Como ejemplo, el documento menciona al gran banco francés, es decir, Société Générale, y este banco ha emitido su stablecoin en euros regulado en varias redes blockchain, entre ellas grandes nombres como Ethereum, Solana, Stellar y por supuesto también el XRP Ledger. Esto no es una predicción para el futuro, sino simplemente una instantánea de lo que ya se está implementando hoy en día y que cada vez se vuelve más público y más visible. Y justamente aquí, en mi opinión, a menudo se confunden muchas cosas. De una sola mención, de repente surgen enormes titulares en las redes sociales, pero el FMI no escribe en ningún lado compren XRP o el XRP Ledger será el nuevo sistema financiero mundial. Eso simplemente no está ahí. Pero lo que sí se puede decir es que el XRP Ledger se menciona como un ejemplo real en un documento oficial del FMI. Y eso me parece mucho más interesante que cualquier titular exagerado, porque los hechos tienen un impacto mucho más fuerte a largo plazo que todo ese parloteo. Y por eso no deberíamos subestimarlo. Pero eso nos lleva directamente al siguiente punto. Muchos se concentran de inmediato en el precio de XRP. Pero el tema principal del documento es completamente diferente, así que simplemente se trata de infraestructura, es decir, básicamente de las redes en las que los bancos podrían mover en el futuro stablecoins o activos tokenizados. Y precisamente esa ha sido la estrategia de Ripple durante años, no ser la criptomoneda más ruidosa, sino simplemente ofrecer soluciones para bancos y proveedores de servicios de pago. Y claro, si al final esa estrategia se impondrá, hoy en día nadie lo sabe, pero precisamente en ese ámbito Ripple lleva años trabajando y la probabilidad de que finalmente se recurra a ello es cada vez un poco mayor.
Por supuesto, también hay que conocer una diferencia importante. Quiero decir, muchos equiparan automáticamente el XRP Ledger con XRP. Eso, por supuesto, no es del todo correcto. O sea, quiero decir, el XRP Ledger es simplemente la red, XRP es el activo nativo dentro de esta red y el documento del FMI habla principalmente sobre la infraestructura, ¿no? Como dije, no trata sobre cuánto podría valer el precio de XRP en algún momento. Por supuesto, un mayor uso de la red a largo plazo también puede tener un impacto en XRP, pero entre medio hay muchos factores como cuánta liquidez realmente fluye a través de la red, qué productos utilizan finalmente los bancos y sí, también qué papel termina desempeñando realmente XRP al final. Por eso precisamente siempre se debe considerar la infraestructura y el token por separado. En relación con esto, hace poco hubo una declaración interesante de Brad Garlinghouse. En el evento XRP Vegas le preguntaron qué papel podría desempeñar Ripple o el XRP Ledger en los próximos años. Él respondió que sí, que perfectamente puede imaginar que el XRP Ledger podría asumir a largo plazo una participación de 2 dígitos del volumen actual de Swift. Claro, de primera suena así extremadamente impresionante, pero lo que me pareció mucho más interesante fue por qué él cree eso, ¿no? Porque justamente aquí se hace muy evidente la diferencia entre Swift y Ripple, ya que muchos todavía piensan hoy en día que Swift envía dinero, ¿no? Pero no es tan sencillo. Quiero decir, Swift en primer lugar simplemente se encarga de que los bancos puedan comunicarse entre sí. Así que dicho de forma sencilla, básicamente solo se transmite el mensaje de que debe realizarse un pago. La liquidación real, el llamado settlement, a menudo se realiza a través de otros sistemas, y justamente ahí es donde interviene Ripple, no en el intercambio de mensajes, sino en la transferencia real de valor. Esa es precisamente la diferencia clave y uno de los puntos más importantes en toda la discusión. ¿Significa esto ahora que Ripple reemplazará por completo a Swift? Definitivamente no. Y justamente eso, en mi opinión, a menudo se presenta de manera incorrecta. Es mucho más realista, por ejemplo, un modelo híbrido. Así, los sistemas se van modernizando poco a poco. Algunos procesos permanecen porque han funcionado bien y otros simplemente se reemplazan por tecnologías más modernas. Y eso, por supuesto, no sería nada inusual. Eso lo hemos visto repetidamente en las últimas décadas y así es exactamente como se desarrollan las infraestructuras técnicas desde hace décadas. De manera comprensible, paso a paso y no de la noche a la mañana. Simplemente se eligen las mejores cosas. Algunas cosas se modernizan o se adaptan. Sin embargo, tampoco se deben ignorar los riesgos. Que el XRP Ledger figure en un documento del FMI no significa que XRP tenga que subir de precio automáticamente. Entre una tecnología interesante y una inversión exitosa suelen pasar simplemente años, ¿no? El mercado reacciona a corto plazo muchas veces de manera completamente irracional y por eso tenemos que esperar primero. Además, quiero decir, al final, por supuesto, Bitcoin sigue jugando un papel decisivo para todo el mercado cripto. Por eso, uno debería observar primero estos desarrollos con objetividad, pero también clasificarlos de manera realista y no precipitarse. Pero mi conclusión personal de este documento es diferente. El FMI no ha confirmado a XRP, solo mencionó el XRP Ledger como ejemplo de que los bancos ya usan la tecnología blockchain hoy en día, y esto demuestra sobre todo una cosa. La discusión gira menos en torno a criptomonedas puras y más hacia la infraestructura, es decir, redes que podrían ser usadas por bancos, empresas o incluso estados. Ahí es donde Ripple, como dije, lleva años posicionándose, estableciendo buenos contactos y ya tiene un pie dentro. Ahora veamos cómo será esto en el futuro. Pero pasemos a la conclusión. Quiero decir, para mí, todo esto no es ni la prueba de que XRP vaya a conquistar el mundo, ni una nota marginal irrelevante. Así que la verdad probablemente esté en algún punto intermedio. El XRP Ledger aparece en el documento oficial del Fondo Monetario Internacional. Brad Garlinghouse ve al mismo tiempo un gran potencial en el área de liquidaciones y cree que el XRP Ledger podría asumir parte del volumen de Swift. Si eso sucederá al final, como dije, hoy en día nadie puede afirmarlo ni garantizarlo, pero por eso este tipo de desarrollos me parecen mucho más interesantes que cualquier rumor de precios a corto plazo. Me interesa su opinión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo interpretan todo esto? ¿Les parece sumamente interesante? ¿El hecho de que el XRP Ledger ahora aparezca en el documento del FMI es para ustedes un hito importante? ¿O creen que todo esto está completamente sobrevalorado? Por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Definitivamente me interesará saberlo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. En mi opinión, todavía nos esperan muchas cosas para Ripple, XRP y el XRP Ledger. Veamos cómo se desarrolla el futuro. Aunque el mercado esté absolutamente aburrido y todo avance muy lento, los desarrollos son extremadamente positivos, aunque no se vea en el precio ahora mismo, ¿no? Pero bueno,
Nos escuchamos de nuevo en los próximos días. Mantengan el ánimo arriba y si les ha gustado y quieren apoyar, denle un like al final. En este sentido, hasta pronto. Paz, paz.